para compartir un poco la experiencia en este tema de las mujeres. Para nosotros es fundamental poder exponer un poco la experiencia que hemos venido teniendo. Y quiero empezar comentándoles, quiero empezar diciéndoles de que hablar de un enfoque de derechos en esta lucha de derechos, sobre todo en el tema de las mujeres, fue algo que inició a partir de la nueva constitución acá en el Ecuador. Hasta antes de esa fecha, esa fecha nosotros no podíamos, no se hablaba en el Ecuador de ese enfoque de derechos, pero tenemos una constitución completamente garantista de derechos y a partir de esa fecha empieza toda esta dinámica. Bueno, quiero decirles, pues cuando les comentaban un poco mi currículum, de que siempre me formé para ser docente, no entendía nada del tema de los derechos. Y quiero decirles que en parte de mi formación, en todos los eslabones que había estado en el proceso de formación, nunca se hablaba del tema de derechos. Incluso una de las anécdotas que quiero empezar, que cuando inicié trabajando en una institución educativa, habían niños que yo lo que los reconocía como niños que eran de escasos recursos económicos, pero sin embargo sus padres hacían mucho esfuerzo por mantenerlo en una unidad particular muy conocida en la ciudad. Yo me desempeñaba en el lugar como docente. Algunos niños, una maestra me dijo, dice, bueno, ¿cómo tratas tú, cómo te ibas con esos niños de clase? Yo le decía, pero ¿cuáles niños de clase? Si los niños todos son iguales, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Entonces, de esa formación, empiezo a trabajar en temas de derecho por una coincidencia en el GAC municipal. Y una de las cosas primeritas también así que me pasa, que me llama la atención, es que en primer momento me dicen que debo ir al basural. Como si no se ve la pantalla, algo pasa. Entonces, ¿cómo es? Yo les decía que tengo que ir al basural de la ciudad, y en el basural de la ciudad, pues, había toda una política ya pública establecida a nivel nacional en el gobierno de la erradicación de trabajo infantil, y se empezaba por el tema de los basurales, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pasó es que una de las familias, que no era de la ciudad en la que yo vivía, viene y me dice de que quiere hacer una casa en el basural, pues porque era más cerca, ¿no? Entonces, yo debo de confesar que hasta ese momento no estaba clara en el tema de los derechos. Decía, bueno, si quieren hacer una casa, porque la hagan, porque estén más cerca del trabajo. Pero entonces, a partir de ese momento, empiezo a darme cuenta de que mi formación como maestra no tenía nada de enfoque de derechos. Venía de ser maestra, pero una maestra teórica en la que solo me dedicaba a enseñar y no iba más allá de la mirada de la realidad, que era lo que sucedía realmente con los estudiantes. Eso es como primera parte, y quiero hacer así 3 escenarios para llegar al tema de las mujeres. ¿Cómo llegamos al tema de las mujeres? Realmente, cuando yo recibo el contrato en el gobierno municipal, es para trabajar en el tema de niñez y adolescencia. Entonces, cada vez que se presentaba una denuncia frente a un tema de maltrato de un niño, de una niña, yo siempre estaba pensando de que atrás de ese niño estaba una madre, ¿no? Entonces, si en ese primer momento solo se reconocía el maltrato de esa madre, ¿cómo era que no se reconocía el maltrato de ese niño? No se reconocía ese maltrato de la madre. Entonces yo empezaba a cuestionar esa parte y decía, es verdad, pues mi rol era de ser niñóloga, solo tener la mirada al tema niñez. Pero desde allí empecé a caminar sobre el tema de los derechos de las mujeres. Porque yo decía, bueno, si ese hijo es víctima de violencia por parte de su padre, entonces ahí también vamos a encontrar una madre que también está siendo víctima de violencia, ¿no? Entonces, eso es como primera parte. Entonces, en primer momento recibí muchas críticas porque se me decía de que yo había sido contratada para atender solo el tema niñez, más no tenía que meterme en el tema mujeres.
Y yo era toda una discusión en la que decía que no, que yo no estaba de acuerdo. Y empezamos a nivel cantonal recién a hacer campañas en el tema de prevención. No se ve la pantalla, Ley. Ya un ratito, Ley, por favor, solo se escucha, no se ve la pantalla, algo sucede. No, Un ratito. perdona Rosa, usted no está compartiendo pantalla, solo está saliendo, se le ve bien a usted. Ya, está bien, entonces está bien. No sé, pero me están llegando mensajes en las que me indica que no se ve la pantalla. Yo no estoy compartiendo porque Compartiendo, yo quería sí. hacer una conferencia testimonial y no sé. Sí, sí, yo lo indico ahora en el Sí, chat para que quede claro que... ya, está muy bien, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Entonces yo en esta segunda parte en la que yo quería hacer énfasis era de que hablar de los derechos de las mujeres, hablar del enfoque de derechos de mujeres, todavía acá en el Ecuador fue mucho más difícil y sigue siendo difícil porque se empezó primero por el tema niñez. Entonces allí cuando empezamos en el tema... Eh, no se ve en ese primer momento, solo nos enfocaba el trabajo al tema niñez, solo éramos niñólogos. Empezamos a hacer campañas en temas de mujeres. Una de las anécdotas que también quería expresar era de que cuando el primer año, o por primera vez el 25 de noviembre, ese día no había luz y nadie me quería acompañar, y yo estaba en el gobierno municipal, solo pedía que me dieran permiso de bajar a las mujeres para poder leer un testimonio que teníamos preparado para las mujeres que lo estábamos compartiendo a nivel de la provincia, ya unida con otras mujeres de la provincia. Y no me lo permitían, pero bueno, al final lo logré, alguien me ayudó y todavía ni luz y con un megáfono pudimos, y fue nuestros primeros pasos frente al tema de derechos de mujeres. Luego cuando eh, empieza todo este tema, ¿no? De empezar a trabajar en el tema de mujeres, ya se escuchaban discursos de las mujeres, sobre todo en nuestro cantón, y decían en la radio, decía, bueno, ¿cuándo van a salir a caminar las mujeres? Y lo que resultaba anecdótico eran que las mujeres mismas que decían eso, eran mujeres mismas que expresaban, yo decía como que no se sentían incluidos, o sea, solo veían como que era el resto de mujeres que teníamos que salir, ¿no? ¿Y cómo llegamos al tema de conformar una organización de mujeres? Que esa es la tercera parte a la cual vamos a hacer referencia y en la cual me pidieron de que eh, pasara este conversatorio, porque para mí es un conversatorio. En empezar a trabajar en el tema de mujeres a nivel, sobre todo del cantón y de mi experiencia, fue prácticamente como a raíz del terremoto del 16A. En el terremoto del 16A, luego del terremoto, yo era parte de la mesa técnica número 2 y en primer momento a mí me pidieron de que apoyara a esa mesa y el primer lugar en que fuimos al día siguiente fue al Ministerio de Salud Pública y cosa que nos pasó a nosotros como experiencia acá en el cantón fue que justamente todos los directivos que estaban a cargo de la institución educativa, del Ministerio de Salud Pública, no eran de acá, eran de otro cantón. Entonces prácticamente el Ministerio de Salud Pública estaba en el aire. Los médicos no tenían agua, no tenían comida. La gente que llegaba a sumarse era una situación bastante compleja, donde otros empezamos a apoyar el trabajo de los médicos, porque justamente el que estaba director distrital prácticamente su familia había quedado enterrada. Y, lógicamente, él estaba tratando de que se encuentren los restos de su familia, entonces quedaba todo el tema atrás. Hasta ese momento no había albergues en acá. Los albergues que se habían conformado eran familiares. Las familias se habían reunido de 10, de 20. Tú encontrabas casas donde habían hasta 40, todos ahí amontonados, ahí toda la familia compartiendo. Ese era el primer albergue. Pero había gente que se había quedado sin nada. Y resulta de que los más afectados, las familias más afectadas, eran las familias que estaban en situación de arrendatarios. Prácticamente no había quien les solucionara el problema. En eso se vino una orden del gobierno nacional de que teníamos que conformar el albergue.
bueno, fue un trabajo bastante duro en el sentido de que ya muchos ya se habían acostumbrado a estar allí entre sus escombros, decía que ya no era necesario, ya había pasado una semana y estaban de esa manera, ¿no? Entonces, resulta de pues que empezó a conformarse el albergue. En el albergue se empieza a hacer tareas con las mujeres, pero una de las cosas que sucede acá en nuestro cantón es que se cae el mercado. Y a nosotros, en ese momento yo trabajaba en el gobierno municipal con un grupo de compañeras, empezamos a darnos cuenta de que mujeres que estaban muy activas, mujeres que, por decir, tenían su negocio de hornado. Acá en mi cantón se estila mucho el hornado de cabeza de chancho con yuca, es un plato típico, de que el que se va a otra ciudad siempre quiere regresar acá a comerse el hornado de cabeza de chancho. Entonces había una señora que es que hace los mejores hornados de cabeza de chancho, que lo pierde todo. El local estaba en el mercado, se cae, se destroza y pierde todas sus cosas. Su casa se hunde hasta el punto que ya quedó enterrada hasta la cintura. Y cuando ella la llevamos al albergue, porque ella estaba se había quedado allí amontonadas entre familias, costó convencerla a llevar al albergue. Entonces, una de las cosas que yo empecé a notar y que le empecé a comentar a los compañeros, fue que esa señora no sentía ni frío ni calor. Después del terremoto venían unos soles inmensos, unas carpas que eran las carpas de Anur, que ustedes se imaginan que son carpas calurosas. La señora pasaba todo el día acostada allí. Y yo decía, Dios mío, hay que activar estas mujeres, porque no es posible que mujeres que siempre estuvieron a estar siempre activas estén ahorita metidas en dormidas, no querían absolutamente nada. Y empezamos todo un trabajo con esas inquietudes, que nos empezaba a llamar la atención de que mujeres que estaban muy activas, mujeres ahora que estaban acostadas y no querían nada. Y luego decía, bueno, se van a animar en el momento en que empecemos a hacer comisiones para la cocina. Bueno, había bastante, pues, ¿no? Pero no podíamos permitir que solo las mujeres cocinaran. Pues si las mujeres cocinaban, los hombres también tenían que ir a ayudar a cocinar. Porque otra cosa que también nos empezó a suceder era de que los hombres también se empezaron a cruzar de brazos y decíamos, bueno, pues el que tiene su trabajo, que lo sigue conservando, pues ya tiene que ir a trabajar, pues, ¿no? Pero en los turnos no entraban todas las mujeres, pues si al menos estaba un grupo, el otro grupo era en la carpa, ¿no? A partir de esa inquietud que empezamos a hacer, se nos ocurrió hacer una primera feria de activación. Pero la señora, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, solo por citar por un ejemplo, la señora que tenía los hornados, decía, bueno, ¿yo en qué hago? Yo no tengo olla. Para hacer el hornado necesitas una olla grande, necesitas un horno de leña, dejarlo hornando toda la noche. Bueno, empezamos a prestarles el horno al uno, empezar a otra persona, total, a conseguirle todas las cosas, porque lo ideal era que la señora se activara económicamente, porque no tenía nada. Bueno, la señora era feliz de poder nuevamente reactivar su economía, y a partir de eso empezaron a llegar los ministerios a reunir a las mujeres. Entonces empezaron a reunirse las mujeres que estaban por turno, los que no estaban en cocina, empezaron a reunirse y venía un tema, venía otro tema, todas, ¿no? La mayoría estuvo en el abordaje psicológico porque había muchas afectaciones. Sin querer, fue una coincidencia para nosotros que empezamos a darnos cuenta de que, bueno, nosotros, para suerte nuestra, en ese momento, el presidente de la República ordenó que en los cantones muy afectados, entre ellos el nuestro, se ubicara un ministerio por cada cantón. A nosotros nos tocó la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, como era la Secretaría de Derechos Humanos, pues los profesionales en su mayoría eran psicólogos. Venían muchos psicólogos, abogados. Entonces empiezan los abordajes psicológicos. Entonces empezamos a darnos cuenta que había muchos temas de violencia. Pero resulta de que estas mujeres empezaron a aceptar ese apoyo. Transcurren los meses, en un mes, otro mes, iban de capacitación en capacitación, en el albergue estaban completamente activas, a tal hora tenían una actividad, a la otra hora tenían acá, pero viene el desenlace, ordenan desocupar el albergue. Entonces había muchas mujeres, y estas mujeres en su mayoría, como lo dije anteriormente, no eran dueñas de vivienda. Entonces ellas decían, ya pues, nos están dando el gobierno
para que paguemos 3 meses, 4 meses de arriendo. Y de allí, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué va a hacer en nuestras vidas? Reactivarnos no va a ser tan fácil. Entonces, ellas deciden, ellas mismos dicen que no quieren dejarse de reunir, que quieren seguirse encontrando. Y como yo trabajaba en el gobierno municipal, también me tocaba regresar al gobierno municipal, porque hasta ese tiempo solo pasaba en el albergue. Le dije, bueno, pues vámonos reuniendo todos los días lunes. Vamos a empezar, en un inicio decimos, vamos a empezar esta guerra que va a tener muchas batallas, porque todos les habían dicho de que ellas no eran merecedoras de vivienda, que las resoluciones del MIDUBI, que era el ministerio que otorgaba vivienda, solo le iba a dar viviendas a las que eran dueñas de casa, dueñas de la tierra. Las que no tenían, eran dueñas de la tierra, no podían esperar a la recompensa, lo cual a mí me parecía una injusticia y siempre reclamaban. Pues, o sea, a partir de esa fecha, ellas empiezan a hacer una lucha así, bien despaciosa, una lucha, en la que todos los días lunes ellas hacían el esfuerzo de reunirse de 9 hasta las 11:30 de la mañana. Mucha gente me criticaba y me decía, bueno, ¿por qué las tiene allí? Ya no les mienta, dígales que no les van a dar vivienda. Yo no las puedo votar. A ellas en el albergue les enseñaron a luchar. Por lo tanto, yo tengo que apoyarlas. Siempre les dije, no sabemos si la guerra la vamos a ganar. No sabemos si la vamos a ganar. Posiblemente la perdamos. Pero hemos luchado. Y sus hijos sabrán que ustedes lucharon por una vivienda. Pero en ese momento la primera idea que tenían solo era vivienda. Pero pasaron. Llegaron a pasar, pasó un año, y no declinaron. ¿Pero por qué no declinaron? Porque empezamos a mezclar otras cosas. Cada día lunes que llegaban, no solo llegaban a hablar del tema de la vivienda, sino que más bien siempre había un tema, el que abordar. Cursos de primeros auxilios, cursos de natación, cursos de empoderamiento en derechos, cursos de costura. Fuimos de tema en tema. Siempre había un tema que tratar por semana. Luego de que se abordaba un tema, al final siempre se conversaba de los avances que habíamos hecho para alcanzar la lucha, que era el tema de la vivienda. En ese caminar se dirigieron cartas a la Presidencia de la República, se dirigieron cartas al Ministerio de Vivienda y aprendieron que cada vez que se conocía, que a medida que íbamos avanzando en el tema, ellos se enteraban, bueno, el ministro de Vivienda va a estar parte, la directora del MIDUBI va a estar parte, todas reunían y allá iban. Y en cada lugar expresaban, siempre que había esa necesidad. Hasta que, para suerte de ellas, apareció una nueva resolución en que la directora del MIDUBI empezó a meterlas de a poquitas en el tema de la vivienda. Entonces, nosotros habíamos dicho pues que al final de que se consiguiera el tal deseado era la vivienda, pues ya entonces ya comenzamos a despedirla, pues decíamos, ya las mujeres ya no más van a querer, ya no van a querer estar acá con nosotros. Y ahí viene otro momento en el que ellas dicen de que no, que habían aprendido a luchar por un derecho y que ahora ya eran completamente diferentes, eran seres humanos ya que habían entendido la vida diferente y que no iban a abandonar esa lucha. Y bueno, y para cerrar esta partecita, yo les quiero comentar, es que en el momento en que ya ellas reciben ya sus viviendas, de alrededor de casi 50 mujeres fueron beneficiadas. Del grupo solo se quedaron 2 mujeres, a las cuales no se les pudo alcanzar porque, bueno, habían otros requisitos, como era el tema del quintil. Y entonces, en ese momento, no hubo así como resentimiento y deciden convertirse en una organización con vida jurídica. Esta organización con vida jurídica está acreditada por el MIES
Y básicamente cuando me dijeron de que viniera, que hiciéramos, que ayudara en este espacio, con esta exposición, era que comentara un poco más allá, que había sido el rol de las mujeres durante la pandemia, en este momento de pandemia. ¿Qué pasó con estas mujeres que tuvieron una experiencia? Ya digo, el grupo al cual represento, he hecho un recorrido de qué fue lo que hicieron para poder llegar a la parte de qué es lo que hacen ahora y en qué se convirtieron. Bueno, estas mujeres que hicieron todo este proceso de lucha, que aprendieron a luchar por un derecho, se convirtieron en dueñas de vivienda. Y lo que sí tengo que decir es que en una organización, un proyecto de vivienda donde se otorgaron alrededor de 300 viviendas, justamente las integrantes de la directiva de esa organización casi son puras mujeres de nuestra organización. Lo que sí nos enorgullece es saber de que hubo un cambio después de este proceso. Eran mujeres que solo habían terminado su primaria. En su gran mayoría decidieron estudiar, están terminando su bachillerato. Algo otras empezaron a trabajar. Ahora se hace un poco más difícil reunirnos. Una por el tema pandemia y otra porque en su mayoría trabajan. Pero lo importante que nos hemos podido dar cuenta es que sus niveles de vida al interior de su vivienda, luego de ese trabajo que hicimos de manera así, es completamente diferente. Sus hijos, hay preocupación por el tema académico de sus hijos, siempre están pendientes por otros temas. Y bueno, y la pregunta es que, ¿qué pasó durante la pandemia con la organización? Bueno, a partir de la pandemia, yo debo decirles que como organización, nosotros no hemos tenido ayudas del Estado. Nunca después de que somos organización. Nos ayudó el gobierno local anterior, que nos ayudó hasta con una camiseta, nos dio el espacio. El gobierno actual no nos da esa apertura, no tenemos el apoyo. No nos han querido apoyar porque dijeron que el sentir de ellos era que éramos una organización perteneciente al gobierno anterior, al gobierno local anterior, y que ellos iban a hacer su propia organización de mujeres. Entonces, desde allí nos empezaron a cerrar un poco las puertas. Pero nosotros, como organización, llegamos a otorgar camisetas y de colores, de diferentes colores, cada una para nuestras luchas. Pero una camiseta que más nos identificaba era una camiseta color rosadita. Y algún día una de nuestras amigas, una de nuestras compañeras mariposas falleció, porque así nos identificamos como las mariposas. Y alguien en la calle dijo, bueno, se están muriendo las mariposas, se están muriendo las mujeres de camisa rosada, pero solo era una que había enfermado. ¿Por qué? Porque en nuestras caminatas por las calles de la ciudad, vivimos en un cantón muy machista, cuando caminábamos por el 25 de noviembre y caminábamos por el medio del mercado y teníamos que gritar nuestras consignas de mujeres, siempre nos decían vagas, están falta de oficios, busquen una tina en que lavar, que eso es lo que tienen que hacer. Pero ellas aprendieron a enfrentar todas esas cosas y ya no sentían vergüenza de salir por las calles y empezar a luchar por nuestros derechos. Pero esa era las partes entre nuestras caminatas, nuestras consignas, gritando por las calles, recorriendo, que era algo nuevo para la ciudad. La gente recibían ataques, sobre todo de los varones, ¿no? Yo siempre me quedaba en la parte de atrás porque siempre tenía mis dudas de que podían ser agredidas, porque yo creo que a veces el machismo es tan fuerte y de repente se puede creer de que se está ganando espacio, que se está perdiendo espacio. Y no es así, simplemente lo que enseñamos fue a luchar, a defender derechos, ser una organización con un enfoque de derecho. Y ahora, durante la pandemia, como les decía, nosotros no hemos tenido apoyo de ninguna organización así, dándonos así un recurso directo para trabajar. Pero sin embargo, nosotros nos seguimos manteniendo. Y ya has dicho que comenzamos el 2016 y seguimos activas, ¿no? Me preguntaban cómo había sido el tema de la organización de mujeres durante la pandemia. Y yo siempre les vengo diciendo que la vida nos cambia completamente para todos a nivel del mundo. Yo digo,
Si alguien nos hubiera dicho de que la pandemia, que iba a venir una pandemia y que iba a traer todo esto, yo creo que hasta las casas hubieran sido diseñadas de otra manera. ¿Por qué? Porque a nosotros como mujeres nos toca llevar toda la carga a más de la parte emocional de la enfermedad, de que la gente se empiece a enfermar, que el terror de la enfermedad, que tome esto, que tome el otro, que báñese con esto, que báñese con el otro. También nos toca enfrentar toda esa carga emocional de que las casas se convierten en instituciones educativas, que las casas se convierten en oficinas, y lamentablemente los diseños de nuestras viviendas no estaban diseñadas para una pandemia. Entonces, es la primera carga emocional que las mujeres empezamos a enfrentar, de no saber cómo acomodar nuestros espacios al interior de la vivienda. Y yo quiero contarles aquí que algo que pasó con la organización de mujeres, de que nuestras mujeres son mujeres sencillas como lo soy yo. Sus celulares no son de tanta potencia, ¿no? Entonces, nuestra comunicación empezó a ser a través del celular: chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? La gente empezaba a contar las dificultades que estaba teniendo, se veía cómo se podía ayudar y articular donde había una dificultad, donde había otra dificultad, y de alguna manera poder apoyar a esa dificultad que estaba habiendo. Pero cuando se activa el sistema educativo, entonces lo que resulta es lo que resulta es que las mujeres empiezan a salirse de los grupos, del grupo de la organización de mujeres, porque la capacidad de sus celulares no les permitía, ¿no? Entonces, fue una de las primeras cosas en que con mucha pena decían: debemos salir de ese espacio, debemos de salir de ese espacio porque no estábamos acá. Pero lo que yo sí les quiero decir, que para nosotros como mujeres, durante esta pandemia ha sido muy difícil el tema de reorganizarnos, primeramente en nuestras viviendas, porque ya les digo, hemos llevado la peor carga, organizando, convirtiéndonos en institución educativa, en instituciones de trabajo. Entonces, eso ha sido bastante difícil. Entonces, lo que también quería llegar a decir, que una de las cosas que quería comentar es que lo que pasa con nuestras mujeres al estar asentadas en un mismo lugar, como es el caso de las mujeres que están en el reasentamiento, otras no, están en otros lugares, ellas empiezan a hacer liderazgos a raíz de las pandemias. Una de las cosas que sucede es que ellas en sus viviendas empezaron a hacer huertos familiares. Entonces, durante los primeros días de la pandemia, yo les pregunto: bueno, chicas, ¿y qué están haciendo? Estamos haciendo huertos familiares. Ese lugar en donde solo se les permitía, en donde en un principio solo se les decía que era para sembrar flores, en ese momento se les empezó a decir que ellas se les ingeniaron y tendrían muchos empezaron a hacer huertos, y lo que al principio era flores, ya encontramos plátano, ya encontramos sembrado, sobre todo los productos para ser floreados. Entonces, cuando ya empezamos a visitarnos, cuando la pandemia empezó a bajar un poco, empezamos a visitarnos, para nosotros como representantes de la organización fue de mucha sorpresa ver cómo estas mujeres habían cambiado, después de ellas decía que extrañaban, porque para ellas era muy difícil el hecho de no podernos encontrarnos los días lunes, y decía: bueno, ¿cómo nos podemos encontrar? Le digo: bueno, yo le digo, es que las cosas ya cambiaron, nosotros ya no nos podemos encontrar los días lunes, pero nos podemos encontrar otras maneras de comunicarnos, y también otras maneras de encontrarnos como mujeres, que como son a través de estos espacios. Y actualmente esa es nuestra comunicación. Estamos participando
a los llamados que nos hacen, que nos invitan, y desde allí estamos haciendo nuestro activismo como mujeres, porque siempre hemos sido activistas. Cuando la gente dice, bueno, ¿qué beneficio da? Nosotros no damos beneficio. Nuestro beneficio es apoyar a las mujeres, sobre todo en temas de violencia, en temas de microemprender, de cómo hacer iniciativas. Y yo, por ejemplo, soy feliz cuando las visito y yo le digo, bueno, le encuentro su espacio lleno de plátano, el lugar está lleno de plantas alimenticias, y todo eso fue resultado. Pero yo creo que todo eso fue por el hecho de que ellas habían recibido todo este proceso. Quizás si no hubieran recibido este proceso, no hubieran podido hacer ese liderazgo que actualmente están haciendo. Esta experiencia de compartir con mujeres es muy buena, muchas veces muy mal interpretada, porque también enfrentamos muchas dificultades a raíz de que se otorgaron las viviendas. Empezaron a vernos como que nosotros éramos solo otorgadores de vivienda. Entonces yo les decía, no, hicieron una lucha de derechos. Y aprovecho este espacio para decir de que así como nosotros decíamos acá, en cualquier lugar podemos hacer esta lucha por resaltar esos derechos. Porque acá en primer lugar, fue solo el derecho a la vivienda, solo en primer lugar. Y ya le digo que se trataba de mujeres que eran víctimas de violencia. En un inicio, cuando empezamos a salir del espacio del albergue y a compartir espacio, como en el gobierno municipal, como en el hospital, o en acá, cuando trabajábamos con psicólogos en conferencia, una de las cosas que nos estaba sucediendo era de que los hombres no querían dejar solas a las mujeres. Eran temas solos de mujeres. Y fue un poquito difícil, ¿no? Pero yo también pude ver y reconocer cómo en el momento que se hizo la entrega de la vivienda, el reconocimiento de los hombres hacia sus parejas, de que se les había otorgado y era una lucha ya conseguida. Y otra de las cosas que yo quiero decir y así hablando así muy directamente, el proyecto habitacional contempla 300 viviendas y enfrenta muchos problemas. Aquellas mujeres que no habían estado en un proceso y que nadie hizo ningún proceso con ellas, porque fueron recogidas, o sea, las características fueron diferentes para el momento de acá, empezaron a tener muchos problemas con sus parejas, porque muchas empezaron a ver como que eran dueñas de la vivienda y hubo muchas separaciones, porque yo soy dueña de la vivienda y y yo voy a decidir, y vinieron los conflictos y llegaron separaciones. Con la organización de mujeres acá no pasó eso y no ha pasado eso. ¿Sabe por qué? Porque la lucha la hicieron las mujeres, sí, de frente como mujeres, pero atrás estaban sus parejas. Ellos tenían que quedarse con sus hijos, porque una de las cosas que hacíamos, que cuando teníamos que movilizarnos a otro lugar a solicitar el tema de la vivienda, pues les correspondía a los hombres hacerse cargo del hogar. Entonces eso creo que esa lucha compartida, los hombres quizás de casa, haciendo su caso, moviendo a los niños, ayudando acá, ha hecho el tema de valorar ese espacio. Y ahora en pandemia no fueron mujeres inactivas, al contrario, mujeres muy activas, mujeres comunicando a una u otro lado, haciendo como quien dice la bulla, en donde se veía que había una fuerte dificultad en un lugar, ejercen un liderazgo en los espacios en los que están. El otro, el tema de llevar la carga de la familia. Muchas decían, nos estamos enloqueciendo, ya necesitamos ayuda, no podemos más, estas cuatro paredes nos van a volver locas, pero empezaron a microemprender, primero en iniciativas de sembrado de plantas, y luego es el tema de los microemprendimientos. Y si ustedes me preguntan ahora si es fácil reunirlas, ya no es fácil reunirlas. ¿Por qué? Porque su mayoría trabajan, pero sí mantenemos la comunicación. Ahora estamos, yo digo, bueno, las que no trabajan, las que trabajan, y hay iniciativas que tenemos que seguir adelante, pues ya les digo, yo siempre les digo, es el compromiso de ustedes de coger y enviar
a su otra persona que esté en alguna dificultad y que quiera ser parte de esa lucha y que quiera completamente cambiar la historia, tanto de ella, de su familia, porque siempre decíamos que eso era lo que nosotros siempre habíamos anhelado. Y no sé si